Lectura 1. Los comienzos del desarrollo y del estudio del niño. Introducción. Los primeros estudios sobre el desarrollo del niño, basados en observaciones sistemáticas, comienzan a realizarse a finales del siglo XVIII, y entre ellos destacan las observaciones realizadas por el filósofo alemán Dietrich Tiedemann. Durante los comienzos del siglo XIX continúan apareciendo estudios que generalmente tienen la forma de observaciones sobre un niño emparentado con el investigador. Pero todavía los estudios sobre la conducta de los niños se consideraba un asunto de escasa importancia, que no gozaba de mucho aprecio científico. Un fenómeno ajeno al ámbito de la psicología va a tener mucha importancia para cambiar la situación. La publicación en 1859 del libro del naturalista Charles Darwin, titulado El origen de las especies por medio de la selección natural, produjo una auténtica conmoción cultural. Darwin sostenía que las especies de seres vivos no eran permanentes, sino que habían ido modificándose a lo largo del tiempo. Esa idea no era nueva, pero en el libro de Darwin se proponía una explicación del mecanismo mediante el cual las especies se modificaban. La idea de selección natural y de supervivencia de los más aptos era una explicación que permitió organizar un conjunto enorme de datos dispersos, y esa fue la paciente tarea que Darwin realizó durante muchos años. El libro de Darwin, aunque no se ocupaba del origen del hombre, tema al que luego dedicó otra obra, sin embargo dejaba claramente establecido que unas especies provenían de otras, y eso alcanzaba también a los seres humanos, y arrojaba dudas sobre las creencias religiosas muy difundidas, entre ellas la narración de la Biblia sobre la creación del mundo y del hombre. La época siguiente a la publicación del Origen de las especies permitió presenciar enormes controversias entre los partidarios de la teoría de la evolución y sus enemigos, pero la teoría darwinista fue abriéndose camino poco a poco de forma imparable. Su influencia se hizo sentir no solo en las ciencias de la naturaleza, sino en el conjunto de las ciencias humanas y constituyó un poderoso motor para el desarrollo de nuevas disciplinas como la sociología, la antropología y también la psicología. El naturalista alemán Ernst Haeckel, defensor decidido del darwinismo, formuló la llamada ley biogenética, según la cual el desarrollo del individuo reproduce el desarrollo de la especie, o, dicho en palabras más técnicas, que la ontogénesis reproduce la filogénesis. Por ejemplo, en el estudio del desarrollo embrionario del hombre y de otros mamíferos se encontraban semejanzas sorprendentes con embriones de peces, reptiles o aves. Por ello, el estudio del embrión y el estudio del niño podían facilitar la comprensión del individuo adulto y de los primeros estadios de la humanidad. Esto daba al estudio del niño un interés teórico renovado, porque ya no se trataba solo de conocer a los niños a raíz de preocupaciones de tipo educacional, sino que su estudio podía tener implicaciones mucho más profundas para la ciencia. Los frutos de la influencia del darwinismo en el estudio del niño tardaron un tiempo en manifestarse, y fue sobre todo en la década entre 1870 y 1880 cuando empieza a aparecer el trabajo inspirado directamente por esta orientación. En 1876, el filósofo y político francés Hippolyte Taine publicaba un trabajo con el título Notas sobre la adquisición del lenguaje en los niños y en la especie humana, donde se ponía ya claramente manifiesto la influencia darwinista. La primera parte del trabajo constituye un conjunto de valiosas observaciones realizadas sobre el desarrollo de su hija referentes a la adquisición del lenguaje, las actividades motoras y sobre otros aspectos del desarrollo. Formula ideas interesantes como señalar que los sonidos que produce la niña en los primeros meses no han sido aprendidos y que el ambiente lo que hace es seleccionar algunos sonidos especiales provocando su repetición. O también se recoge que la niña adquiere primero las entonaciones antes de ser capaz de pronunciar palabras. Hay observaciones también sobre generalización del significado de algunas palabras para aplicarlas a más objetos de los que habitualmente designan. Un fenómeno que ha sido estudiado posteriormente por los investigadores del lenguaje. Termina la primera parte de su trabajo haciendo una profesión de fe evolucionista. Cita textual. En general, el niño presenta en estado pasajero caracteres mentales que se encuentran en estado fijo de las civilizaciones primitivas, aproximadamente como el embrión humano presenta en estado pasajero característicos físicos que se encuentran en estado fijo en clases de animales inferiores.
La segunda parte del trabajo sobre el desarrollo del lenguaje en la especie tiene, en cambio, un carácter mucho más general y especulativo, por la debilidad de los datos en los que se apoya, y presenta por ello un interés considerablemente menor. Pero la importancia de este trabajo de Taine se debe no solo a sus aportaciones, sino a que desencadenó directa e indirectamente la aparición de una gran cantidad de estudios. Animado por este trabajo, que fue traducido inmediatamente al inglés, el propio Charles Darwin, en 1877, publicó unas observaciones biográficas que había realizado sobre uno de sus hijos casi 40 años antes, algunas de las cuales había utilizado ya en su obra La expresión de las emociones en los animales y el hombre, publicada en 1872. El trabajo de Darwin, que constituye esta lectura, es también interesante por las observaciones que hace, pero su mayor importancia radica en que constituyó un estímulo para la publicación de otros trabajos que de forma no hubieran visto la luz. El que una persona con el enorme prestigio que Darwin escribiera sobre el desarrollo del niño convertía el tema en un asunto científico importante. Así, en 1878 Pollock publicó otro trabajo sobre la adquisición del lenguaje y ese mismo año apareció Les 3 premières années de l'enfant del francés Bernard Pérez en 1878, que fue el primer libro completo sobre la psicología del niño. Al año siguiente, otro filósofo francés, Edgar, en 1879, publicaba un estudio sobre el desarrollo de la inteligencia y el lenguaje en los niños, que había presentado ya en 1871 en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París, pero que no había publicado en su momento y lo hacía ahora, estimulado por la aparición de esos otros trabajos. Así pues, hay un proceso de desencadenamiento que hace que se realicen o se publiquen una serie de estudios sobre el desarrollo del niño y dentro de ellos sobre el desarrollo del lenguaje. La expresión de las emociones. En el artículo que publicamos a continuación, Darwin realiza observaciones bastante detalladas propias de un naturalista. Utiliza un método de observación con alguna intervención sobre la conducta del niño para examinar los efectos. Darwin era un excelente observador, no solo sobre plantas y otros animales, sino sobre los seres humanos. Y así lo había puesto de manifiesto en su libro La expresión de las emociones en los animales y el hombre, 1872. Le había llamado la atención la semejanza entre la expresión de las emociones, sobre todo en la cara, entre individuos de distintos países, e incluso entre hombres y animales. Por ello, supuso que tenemos una capacidad innata para expresarlas y para reconocerlas. Y eso aparecía ya en los niños. Darwin lanzó la hipótesis de que las emociones tienen un valor adaptativo y los movimientos que servían para la realización de ciertas conductas se ponen en marcha automáticamente en las situaciones adecuadas. Por ejemplo, bajar las cejas puede servir para mejorar la visión y protegerla de la luz intensa. Tensar y cerrar los párpados lo completa y protege del viento y de que entre polvo. Abrir las ventanas de la nariz permite más entrada de aire y abrir la boca permite mostrar los dientes. Darwin trató de recoger información sobre la expresión de las emociones en distintos países y se procuró informantes en distintos lugares para que se le proporcionara toda esa información. En la medida de lo posible utilizó una técnica novedosa para su tiempo como eran las fotografías. Darwin inició algunos experimentos como presentar caras con expresiones emocionales a través de dibujos o fotografías a diferentes sujetos para ver si las reconocían, y encontró un alto grado de reconocimiento. Durante bastantes años, el estudio de las emociones perdió interés dentro de la psicología, pero a partir de los años 70 ha habido una importante renovación de esos estudios a través de trabajos como los de Ekman o Izar. Precisamente Ekman, en 1972, empezó repitiendo las experiencias de Darwin para ver si la expresión de las emociones es universal y si los individuos de diferentes culturas la reconocen. Las emociones se habían mantenido y serían iguales para todos. Hoy el estudio de las emociones constituye un ámbito floreciente del trabajo psicológico y existe un gran interés
por investigar las expresiones emocionales y su reconocimiento por los niños. Harris, 1989. En el trabajo que va a leerse a continuación, Darwin presenta algunos datos que habían anotado muchos años antes sobre el desarrollo de sus hijos. Empieza haciendo referencia a los reflejos, y en general sus observaciones son adecuadas. Pero en esa época no se había realizado todavía un estudio sistemático para los reflejos de los bebés. Cuando habla de los reflejos, parece referirse fundamentalmente a los que se mantienen a lo largo de toda la vida, como toser, estornudar o cerrar los ojos, pero también hace referencia a la succión. Dedica una cierta extensión a hablar de lo que podríamos denominar la coordinación de la prensión con la succión, es decir, la capacidad para llevar la mano y objetos a su boca, de lo que se ocupa Piaget en la lectura 2. Trata también de las emociones, aunque con menos extensión que en su libro sobre la expresión de las emociones que acabamos de mencionar. Empieza por el enojo y se ocupa de la sonrisa. Señala adecuadamente que se inicia como una sensación de bienestar. Luego trata de ella, en relación con otras personas. Se ocupa igualmente del llanto, que también había estudiado detalladamente en la expresión de las emociones. Son igualmente interesantes sus observaciones sobre el reconocimiento en el espejo, un aspecto importante del desarrollo, que no se produce en la mayoría de los restantes animales. La última parte del trabajo se refiere a la comunicación y a los comienzos del lenguaje, señalando la aparición de las palabras. Por ejemplo, el invento de la palabra moon para designar comida. Además, Darwin, sirviéndose de su experiencia como naturalista, realiza comparaciones con observaciones de otros animales, cocodrilos, perros, gatos, monos. Aunque el trabajo de Darwin es bastante cuidadoso y propio de un naturalista, como decíamos al principio, sin embargo, podemos ver cómo ha avanzado el estudio del desarrollo psicológico del niño desde el periodo en que escribía nuestro autor. Darwin, bosquejo biográfico de un bebé, 1877. La relación sumamente interesante del desarrollo mental del niño que ofrece Taine y que se ha traducido en el último número de Mind me ha llevado a examinar un diario que escribí hace 37 años con relación a uno de mis propios hijos. Tuve excelentes oportunidades de efectuar observaciones muy de cerca y anotaba inmediatamente todo lo que veía. Mi principal objetivo era la expresión y usé tales notas en mi libro sobre esa cuestión. Pero, como me ocupé de otros asuntos, puede ser que mis observaciones posean algo de interés al compararlas con las de Taine y con otras que, sin duda, se han realizado desde entonces. Estoy seguro, por lo que he visto en mis otros hijos, de que se encontrará que el periodo del desarrollo de las diversas facultades difiere considerablemente en los distintos niños. Durante los primeros 7 días mi hijo efectuó correctamente diversas acciones reflejas, a saber, estornudar, hipar, bostezar, estirarse y, por supuesto, chupar y gritar. El 7º día le toqué la planta desnuda de su pie con una hoja de papel y la retiró de un tirón, encogiendo a la vez las puntas de los pies, igual que un niño mucho mayor cuando se le hacen cosquillas. La perfección de estos movimientos reflejos muestra que la mayor imperfección de los reflejos voluntarios no es debida al estado de los músculos o de los centros de coordinación, sino al de la localización de la voluntad. En esa época, aunque era tan pronto, me parecía claro que una suave mano cálida aplicada a su cara provocaba un deseo de chupar. Eso se debe considerar como una acción instintiva o refleja, ya que es imposible creer que pueda haber entrado en juego tan pronto la experiencia y la asociación con el contacto con el pecho de su madre. Durante los primeros 15 días, a veces se sobresaltaba al oír algún ruido de repentino y guiñaba los ojos. Observé el mismo hecho en alguno de mis otros hijos
a lo largo de esos primeros 15 días. Una vez, cuando tenía 76 días, sucedió que estornudé y dio un violento respingo. Frunció el ceño, pareció asustarse y lloró muchísimo. Hasta una hora después estuvo en un estado que se podría denominar nervioso en una persona mayor, ya que cada ruido ligero le hacía sobresaltarse. Pocos días antes de esa misma fecha se sobresaltó por primera vez ante un objeto visto rápidamente, pero durante mucho tiempo. A partir de entonces, los sonidos le sobresaltaban y guiñaba los ojos con mucha frecuencia. Así, cuando tenía 114 días, agité una caja de cartón con confites cerca de su cara y se sobresaltó, mientras que la misma caja, cuando estaba vacía, o cualquier objeto sacudido tan cerca de su cara o más, no producía ningún efecto. Podemos inferir, a partir de estos hechos, que el guiño de los ojos, que evidentemente sirve para protegerlos, no había sido adquirido mediante la experiencia. Aunque era muy sensible al ruido de un modo general, ni siquiera cuando tenía 124 días era capaz de reconocer con facilidad de dónde procedía un sonido como para dirigir sus ojos a la procedencia. Por lo que respecta a la visión, sus ojos se fijaron en una vela, ya en el 9º día, y hasta el 45º día, ninguna otra cosa le hizo fijarlos de ese modo. Pero a sus 49 días atrajo su atención una borla brillantemente coloreada que se le mostraba, fijando sus ojos y cesando el movimiento de sus brazos. Era sorprendente lo despacio que adquirió la capacidad de seguir con los ojos un objeto si se le desplazaba rápidamente, ya que aún no lo podía hacer cuando tenía 7 meses y medio. A la edad de 32 días, percibía el pecho de su madre cuando estaba a 3 o 4 pulgadas de él, tal y como se veía gracias a que ponía afuera sus labios, ya que fijaba sus ojos. Pero dudo mucho de que esto tuviera alguna conexión con la visión. Lo que es seguro es que no había tocado el pecho. No sé en absoluto si se guiaba por el olfato o por la sensación de calor, o mediante la asociación con la postura en que era mantenido. Durante mucho tiempo, los movimientos de sus miembros y del cuerpo fueron vagos. No tenía propósito alguno y, por lo general, eran efectuados de una manera espasmódica. Pero había una excepción a esta regla, a saber, que durante un periodo muy temprano, con seguridad mucho antes de que tuviera 40 días, podía llevar sus manos hasta la boca. Cuando tenía 67 días, cogía el biberón, con lo que él era en parte alimentado, con su mano derecha, ya estuviera en el brazo izquierdo o en el derecho de su niñera, y no lo cogería con su mano izquierda hasta una semana después, aunque yo traté de que lo hiciera. Así que la mano derecha iba una semana por delante de la izquierda. Sin embargo, más adelante este niño resultó ser zurdo, al haber heredado sin duda esta tendencia. Su abuelo, su madre y un hermano habían sido o eran zurdos. Cuando tenía entre 80 y 90 días, se llevaba todo tipo de objetos a la boca, y a las 2 o 3 semanas lo podía hacer con cierta habilidad. Pero a veces se tocaba en primer lugar la nariz con el objeto y lo arrastraba hasta la boca. Después de agarrar mi dedo y llevarlo hasta la boca, su propia mano le impedía chuparlo. Pero cuando tenía 114 días, tras actuar de esa manera, resbaló hacia abajo su propia mano de manera que pudo llevar al final mi dedo a su boca. Esta acción fue repetida varias veces y evidentemente no era casual, sino racional. Así pues, los movimientos de las manos y los brazos estaban más adelantados que los del cuerpo y las piernas, aunque los movimientos de estas sin propósito fijo fueron, desde un periodo muy temprano, por lo general alternas, como en un acto de caminar. Cuando tenía 4 meses, a veces miraba de manera intencional sus propias manos y otros objetos que estaban cerca de él.
Ya al hacerlo los ojos se le desviaban hacia adentro, de manera que en ocasiones visqueaba terriblemente. 15 días después, observé si se le ponía un objeto ante la cara al alcance de sus manos, trataba de cogerlo, pero a menudo fallaba y no trataba de hacerlo con objetos más distantes. Creo que no se puede dudar de que sus ojos le daban la pista y le hacían mover los brazos por la excitación. Aunque este niño comenzó a usar así sus manos en un periodo temprano, no mostró actitud especial alguna con relación a esto, ya que cuando tenía 2 años y 4 meses sostenía lápices, plumas y otros objetos con mucha menos habilidad y eficiencia que su hermana cuando tan solo tenía 14 meses, lo cual mostró una gran amplitud inherente en manipular cualquier cosa. Enojo. Fue difícil decidir a qué edad sintió enojo por primera vez. En el 8.º día fruncía y arrugaba la piel de alrededor de los ojos antes de un acceso de llanto, pero se puede haber debido al dolor o a la angustia y no al enfado. Cuando casi tenía 10 semanas, se le daba leche bastante fría y mantenía la frente ligeramente fruncida. Durante todo el tiempo que estaba chupando, de manera que parecía una persona mayor que estaba malhumorada, porque se obligaba a hacer algo que no le gusta. No hay ninguna duda de que cuando tenía casi 4 meses, y quizá mucho antes, montaba fácilmente en cólera, por el modo en que la sangre acudía a toda su cara y cuero cabelludo. Una pequeña causa bastaba. Así, cuando tenía algo más de 7 meses, chillaba con rabia porque un limón se le escapaba y no podía cogerlo con las manos. Cuando tenía 11 meses, si se le daba un juguete inoportuno, lo apartaba con la mano y lo golpeaba. Presumo que el golpear era un signo instintivo de enojo, igual que cuando una cría de cocodrilo recién salida del huevo chasquea las mandíbulas y no que imaginara que podría hacer daño al juguete. Cuando tenía 2 años y 3 meses se aficionó a tirar libros, palos, etc. a cualquiera que lo ofendiera. Y lo mismo sucedió con alguno de mis otros hijos. Por otro lado, nunca pude ver ninguna huella de esa actitud en mis hijas. Y eso me hace pensar que la tendencia a arrojar objetos es heredada en los varones. Miedo. Probablemente este sentimiento es uno de los primeros que experimentan los niños, como lo muestra el hecho de que se sobresalten con cualquier ruido repentino, seguido de llanto, cuando tienen unas pocas semanas. Hasta que tuvo 4 meses y medio me había acostumbrado a hacerle muchos ruidos extraños y fuertes que eran considerados bromas excelentes. Pero en esa época un día hizo un ruido fuerte roncando que nunca antes había hecho. Inmediatamente se puso serio y luego arrancó a llorar. 2 o 3 días después hice por despiste el mismo ruido, con el mismo resultado. Por la misma época, esto es, a los 137 días, me acerqué de espaldas a él y luego me paré. Parecía muy serio y muy sorprendido y pronto hubiera llorado si no me hubiera dado la vuelta. Entonces su cara se relajó inmediatamente en una sonrisa. Es de sobra conocido lo interesantemente que los niños mayores sufren por miedos vagos e indefinidos, como por la oscuridad, al atravesar un rincón oscuro en una gran estancia, etc. Puedo aducir, como ejemplo, que llevé al niño en cuestión cuando tenía 2 años y cuarto al parque zoológico y se divertía mirando a todos los animales que se parecían a los que conocía, tales como los ciervos, los antílopes, etc. y todas las aves, incluidos los avestruces, pero se alarmaba bastante ante los diversos animales grandes que se hallaban enjaulados. Tiempo después decía a menudo que quería volver, pero no a ver los animales de las casas, y no podíamos explicar de ninguna manera este miedo. ¿No podíamos sospechar que los vagos pero realmente miedo de los niños, que son bastante independientes de la experiencia, son efectos heredados de peligros reales y supersticiones abyectas de los antiguos tiempos salvajes? Se ajusta bastante bien a lo que sabemos de la transmisión de los caracteres anteriormente bien desarrollados, que podrían aparecer en un primer periodo de la vida y desaparecer más adelante. Sensaciones de placer.
Se puede presumir que los niños sienten placer mientras chupan y la expresión de sus ojos brillantes parece mostrar que así es. Este niño sonreía cuando tenía 45 días y un segundo niño cuando tenía 46. Estas sonrisas eran auténticas, indicaban placer ya que sus ojos brillaban y los párpados se cerraban ligeramente. Las sonrisas surgían principalmente cuando miraba a su madre, y por ello es probable que fueran de origen mental. Pero este niño a veces sonreía luego y durante algún tiempo desde entonces, debido a algún sentimiento interno de placer, ya que no sucedía nada que hubiera podido excitarle o que fuera de alguna manera divertido. Cuando tenía 110 días, le divertía enormemente un delantal que se le ponía en la cara y que luego se le quitaba rápidamente. Y estaba desde este modo cuando le descubrí rápidamente mi cara y la acerqué a él. Entonces emitió un ligero ruido que era una risa incipiente. En este caso, la causa principal de la diversión fue la sorpresa, igual que sucede en cierta medida con el ingenio de las personas mayores. Creo que durante 3 o 4 semanas antes de que se divirtiera, cuando se le descubría repentinamente una cara, recibió un pequeño pellizco en la nariz y se comportaba de un modo desenfadado como si hubiera una buena broma. Al principio me sorprendió que ese humor fuera apreciado por un niño que tenía poco más de 3 meses, pero debemos recordar lo pronto que empiezan a jugar los cachorros y los gatitos. Cuando tenía 4 meses mostraba de una manera inequívoca que le gustaba oír tocar el piano, de manera que ahí teníamos aparentemente el primer signo del sentimiento estético, a menos que se pueda considerar así la atracción por los colores brillantes que fue exhibida mucho más tarde. Afecto. Probablemente esto surgió muy pronto en su vida. Sí podemos juzgar por las sonrisas que echaba a quienes se ocupaban de él cuando tenía 2 meses, aunque no había evidencia clara de que distinguiera y reconociera a alguien hasta que alcanzó los 4 meses de edad. Cuando tenía cerca de 5 meses mostraba plenamente su deseo de ir con su niñera, pero no mostró espontáneamente afecto mediante acciones públicas hasta que tuvo algo más de un año, es decir, besando varias veces a su niñera que había estado ausente durante breve tiempo. Con relación al sentimiento conexo de la solidaridad, lo mostró con claridad a los 6 meses y 11 días mediante una cara triste, con las comisuras de su labio bien fruncidas hacia abajo, cuando una niñera hacía que lloraba. Mostró plenamente envidia cuando acarició una muñeca grande y cuando cogía a su hermano pequeña, y entonces tenía 15 meses y medio. Viendo lo fuerte que es el sentimiento de los celos en los perros, probablemente los niños lo mostrarían a una edad tan temprana como la que acabo de especificar si se les tratara de una manera adecuada. Asociación de ideas, razonamiento, etc. Por lo que observé, la primera acción que mostró un tipo de razonamiento práctico ya ha sido mencionada, a saber, el bajar su mano por mi dedo hasta meter la punta de este en su boca, lo cual sucedió cuando tenía 114 días. Cuando tenía 4 meses y medio sonreía repetidamente a su imagen y a la mía en el espejo. Y sin duda los confundía con objetos reales, pero mostraba sentido al sorprenderse, evidentemente, porque mi voz provenía de detrás. Igual que todos los niños, se divertía mucho mirándose, y en menos de 2 meses comprendía perfectamente que era una imagen, ya que si le hacía con mucho sigilo alguna mueca rara, rápidamente se volvía y me miraba. Sin embargo, a la edad de 7 meses se quedaba perplejo cuando al estar al aire libre me veía en el interior de un gran ventanal de cristal y parecía dudar de si era o no una imagen. Otro de mis hijos, una niña, cuando tenía 1 año no era tan perspicaz y parecía completamente perpleja ante la imagen de una persona en un espejo que se le acercaba desde atrás. Los monos superiores que traté con un pequeño espejo se comportaron de manera distinta. Colocaban sus manos detrás del espejo y al hacerlo mostraban su sentido, pero lejos de disfrutar mirándose, se enfadaban y no miraban más. Cuando tenía 5 meses, asociaba ideas independientemente de que cualquier instrucción se fijara en su mente. Así, tan pronto como se le ponía su gorro y su capa, se contrariaba enormemente si no salía inmediatamente al exterior. Cuando tenía exactamente 7 meses dio el gran paso de asociar a su niñera con su nombre, de manera que si yo lo pronunciaba, él la examinaba. Otro niño acostumbraba a distraerse sacudiendo su cabeza de un lado a otro. Lo elogiábamos y le imitábamos diciendo «¡Sacude tu cabeza!». Cuando tenía 7 meses, a veces lo hacía sin que se le guiara de ningún otro modo.
Durante los siguientes 4 meses, el primer niño asociaba muchas cosas y acciones con palabras. Por ejemplo, cuando se le pedía un beso sacaba sus labios y se estaba quieto o movía su cabeza, y regañando decía a la carbonera, a un poco de agua derramada, etc. Esto es, a lo que se le había enseñado a considerar como algo sucio. Puedo añadir que cuando tenía poco menos de 9 meses, asociaba su propio nombre con su imagen en el espejo. Y cuando se le llamaba por su nombre, se volvía hacia el espejo incluso si estaba a alguna distancia de él. Cuando tenía poco más de 9 meses, aprendió espontáneamente que una mano u otro objeto que producía una sombra sobre la pared de enfrente había que buscarlo detrás. Mientras que, hacia el año, bastaba repetir 2 o 3 veces a intervalos cualquier oración para que se fijara firmemente en su mente alguna idea asociada. En el niño que describe Taine, parece que la edad a la cual venían asociadas las ideas era considerablemente posterior, a menos que de hecho se pasaran por alto los primeros casos. Me pareció que la facilidad con que se adquirían las ideas asociadas, debidas a la instrucción, y otras que surgían espontáneamente, eran, con mucho, la distinción más sobresaliente entre la mente de un niño y la de el perro adulto más inteligente que nunca haya conocido. Qué contraste entre la mente de un niño actual y la de Lucio descrito por el profesor Movio. Durante 3 meses en total se precipitaba contra un cristal que le separaba de algunos pececillos y se quedaba aturdido de golpe que se daba. Y cuando, después de aprender por fin que no podía atacarlos, imprudentemente se le colocaba en un acuario con esos mismos pececillos, entonces, de un modo persistente y carente de sentido, no los atacaba. Como señala Taine, los niños muestran curiosidad a una edad muy temprana, y es sumamente importante en el desarrollo de sus mentes, pero yo no efectué ninguna observación especial sobre esta cuestión. Asimismo, entra en juego la imitación. Cuando nuestro niño tenía tan solo 4 meses, pensé que trataba de imitar sonidos, pero debe haberme engañado, ya que no me convencí plenamente de lo que hacía hasta que tuvo 10 meses. A la edad de 11 meses y medio podía imitar fácilmente todo tipo de acciones, como mover la cabeza y decir a un objeto sucio, o poner el dedo índice en medio de la palma, con la otra mano, al ritmo pueril de tócalo, tócalo y márcalo con T. Era divertido contemplar su expresión complacida después de efectuar con éxito una hazaña semejante. No sé si vale la pena mencionar, como algo que muestra la fuerza de memoria en un niño, que cuando se le mostró a los 3 años y 23 días un grabado de su abuelo, al que no había visto exactamente desde hacía 6 meses, al instante lo reconoció y mencionó toda una sarta de hechos que habían sucedido cuando le visitaba, que con seguridad no habían sido mencionados nunca entre medias. Sentido moral. Se observó la primera señal de sentido moral a la edad de casi 13 meses. Yo dije, Dobby, su apodo. Dobby no quiere dar al pobre papá un beso, Dobby malo. Sin ninguna duda, estas palabras le hicieron sentirse ligeramente inquieto. Y, por último, cuando yo había regresado a mi silla, frunció los labios como signo de que estaba dispuesto a besarme. Luego agitó su mano de manera irada hasta que fui y recibí su beso. Casi la misma escena volvió a ocurrir unos pocos días después, y la reconciliación parecía proporcionarle tanta satisfacción que varias veces después pretendía estar airado y me pegaba y luego insistía en darme un beso. De manera que aquí tenemos un toque de arte dramático que es muy pronunciado en los niños. En esta época era fácil manejar sus sentimientos y obligarle a hacer cualquier cosa que se quisiera. Cuando tenía 2 años y 3 meses dio su último trozo de pan de jengibre a su hermana pequeña, y luego gritó con suma autoaprobación: «¡Oh, Dobby simpático, Dobby simpático!». 2 meses después se hizo sumamente sensible al ridículo, y era tan suspicaz que a menudo pensaba que la gente se reía y hablaba entre sí, se reía de él. Un poco después, cuando tenía 2 años y 7 meses y medio, le encontré saliendo del comedor con los ojos brillantes de una manera innatural, y unos modales raros, innaturales o afectados. De modo que entré en la habitación a ver qué había allí y descubrí que había estado cogiendo azúcar molido, lo cual se le había dicho que no lo hiciera. Como nunca había sido castigado de ninguna manera, sus raras maneras no se debían con seguridad al miedo, y supongo que era la excitación agradable en lucha con la conciencia.
15 días después lo encontré saliendo de la misma habitación y estaba mirando su mandil, que había enrollado cuidadosamente, y de nuevo sus maneras eran tan raras que determiné ver qué había dentro de su mandil. A pesar de que él decía que no había nada y repetidamente me mandaba fuera, lo vi manchado de vinagre, de modo que aquí había planeado cuidadosamente el engaño. Como este niño estaba educado únicamente haciendo hincapié en sus buenos sentimientos, pronto se hizo tan veraz, abierto y escrupuloso como cualquiera pudiera desear. Inconsciencia, vergüenza. No hay nadie que haya atendido a niños que no se hayan visto impresionado por la manera descarada en que miran una cara nueva, fijamente, sin guiñar los ojos. Una persona mayor solo puede mirar de esta manera a un animal o a un objeto inanimado. Creo que eso es el resultado de que los niños pequeños no piensan absoluto en sí mismos y por ello no sienten ninguna vergüenza, aunque a veces teman a los extraños. Vi el primer síntoma de vergüenza en mi hijo cuando tenía casi 2 años y 3 meses. La mostró hacia mí mismo, después de estar fuera en casa 10 días, principalmente porque apartaba ligeramente su mirada de la mía, pero pronto se acercó y se sentó en mis rodillas y me besó, y desapareció todo rastro de vergüenza. Maneras de comunicarse. El llanto, o más bien los gritos, ya que las lágrimas no se vierten durante mucho tiempo, se emite, por supuesto, de una manera instintiva, pero sirve para mostrar que hay sufrimiento. Después de un tiempo, el sonido varía según la causa, por ejemplo, el hambre o dolor. Esto se observó cuando el niño al que me estoy refiriendo tenía 11 semanas, y creo que aún antes en otro niño. Además, pronto pareció aprender a comenzar a llorar voluntariamente o a arrugar su cara de la manera apropiada a la ocasión como para mostrar que quería algo. Cuando tenía 46 días, primero hacía ruiditos sin significado alguno, por gusto, y pronto variaron. A los 113 días de edad se observó una risa incipiente, pero en otro niño fue mucho antes. Creo que en esa fecha, como ya he señalado, comenzó a tratar de imitar sonidos, pero seguro que lo hizo en un periodo considerablemente posterior. Cuando tenía 5 meses y medio, emitía un sonido articulado da, pero sin que se le asignara ningún significado. Cuando tenía poco más de un año, utilizaba gestos para exponer sus deseos. Para dar un ejemplo sencillo, cogía un trozo de papel, me lo daba y señalaba el fuego, ya que había visto a menudo arder el papel y le gustaba. A la edad exacta de 1 año dio el gran paso de inventar una palabra para el alimento, esto es, mum, pero no descubrí qué le condujo a ello. Entonces, en vez de llorar cuando tenía hambre, utilizaba esa palabra de manera demostrativa o como un verbo queriendo decir dame comida. Así pues estaba con la palabra han, también utilizada por el niño de Tain a la posterioridad de 14 meses. Pero también usaba moon como sustantivo de ampliar significación. Así, por ejemplo, llamaba al azúcar su moon y un poco después, cuando había aprendido la palabra black, negro, llamaba al regaliz black su moon. Me chocó particularmente el hecho de que cuando pedía comida mediante la palabra moon, le daba, copio las palabras escritas en esa época, un sonido marcadamente interrogatorio al final. También se lo daba a, que usaba principalmente cuando reconocía a una persona o a su propia imagen en el espejo. Un sonido exclamatorio, como el que empleamos cuando nos sorprendemos por algo. Recalcó que mis notas me parecen que el uso de estas entonaciones había surgido de manera instintiva, y lamento no haber hecho más observaciones en este sentido. Sin embargo, recuerdo que mis notas, que en un poco después, cuando estaba entre los 18 y 21 meses de edad, modulaba la voz rehusando perentoriamente hacer algo mediante un quejido desafiante, como para expresar que no quiero. Y de nuevo su interjección de asentimiento que expresaba sí, seguro. Tain también insiste mucho en los tonos sumamente expresivos de los sonidos que hacía su niño antes de que tuviera aprendido a hablar. El tono interrogativo que mi hijo daba a las palabras mamá cuando pedía la comida es especialmente curioso, ya que si alguien usara una sola palabra o una frase breve de esta manera, descubriría que la entonación musical de su voz sube considerablemente al final. No vi entonces que este hecho tuviera que ver con la opinión que he mantenido en otro lugar de que, antes de que el hombre utilizara el lenguaje articulado, emitía notas por una escala musical igual que lo hace el mono antropoide
Hilo Bates. Por último, un niño hace inteligibles sus deseos, primero, mediante el llanto instintivo que, después de un tiempo, se modifica en parte inconscientemente y en parte, es lo que yo creo, voluntariamente, como una manera de comunicarse, por la expresión inconsciente de sus rasgos, por los gestos y, en especial, por las diferentes entonaciones y, finalmente, por las palabras de naturaleza general inventadas por sí mismo. Luego de una naturaleza más precisa que imitan aquellas que oye. Estas últimas son aprendidas a una velocidad maravillosamente rápida. Un niño entiende, en cierta medida y, según yo creo, en una época muy temprana, el significado o los sentimientos de quienes les atienden por la expresión de sus gestos. Difícilmente puede haber alguna duda sobre esto con la relación a la sonrisa. Y me parece que el niño del que he puesto aquí su biografía comprendió una expresión compasiva cuando tenía algo más de 5 meses. A los 6 meses y 11 días mostraba ciertamente simpatía hacia su niñera, si ésta fingía llorar. Cuando estaba contento, después de algún nuevo logro, a la edad de casi 1 año, evidentemente estudiaba la expresión de los que le rodeaban. Es probable que ciertas caras le agradaran mucho más de que otras, incluso a la temprana edad de algo más de 6 meses, debido a las diferencias de expresión, y no simplemente a la forma. Antes de que tuviera 1 año comprendía las entonaciones y los gestos, así como varias palabras y frases breves. Comprendí una palabra, o sea, el nombre de su niñera. Exactamente 5 meses antes de que inventara su primera palabra, mamá. Lo que era de esperar, ya que sabemos que los animales inferiores aprenden con facilidad a comprender palabras habladas. Y aquí termina la primera lectura del libro de desarrollo, Psicología del Desarrollo. Ya sé que no he saludado al principio del vídeo porque este vídeo es muy largo y no quería ocupar más minutos de lo necesario. Pero os digo que si queréis que siga haciendo lecturas de este tipo, pues déjamelo en los comentarios, ¿vale?